Equidad. Bueno, aquí citaba una cosa que dice el propio informe PISA. En un sistema caracterizado por una distribución equitativa de las oportunidades educativas, el rendimiento de los estudiantes debe ser independiente de su entorno. En este sistema, la relación entre los resultados y el entorno del estudiante debe ser débil. Y eso quiere decir que todos disfrutan de las mismas oportunidades. Por tanto, la idea de equidad está vinculada, es decir, equidad puede significar muchas cosas, pero aquí está vinculada a la idea de igualdad de oportunidades. Y por tanto, esta es la idea que es una idea que tiene muchos desarrollos. Si alguien tiene curiosidad, en el ámbito de la economía, pero de la economía de la educación también, John Roemer tiene un texto clásico sobre igualdad de oportunidades, cómo hacer de esta conceptualización un elemento de análisis empírico. Esta quizás fue la variable a la que le di más vueltas para determinar cómo medirla, ¿no? Es decir, ¿qué variable escogía para medir la equidad? Claro, la equidad lo que quiere medir es, afortunadamente PISA hace una cosa, y es que ya te da el propio informe, un indicador de las condiciones socioeconómicas y culturales de las familias. Es decir, que para cada individuo yo tengo un indicador de cómo es su familia, cómo es su entorno familiar, en términos de sus padres, qué educación tienen, cuál es su renta, qué colegio van, qué posesiones culturales hay en su casa, qué hábitos incluso de lectura hay, etc. Y por tanto, la idea sería, cuanto más independiente sea el resultado de este entorno familiar, el sistema educativo es más eficiente en igualar las oportunidades de los individuos. Esto es así de sencillo. Inicialmente lo que había hecho era, siguiendo un poco lo que se hace a veces con la distribución de la renta, que uno hace esta comparación del 80-20, ¿no? De cuáles son los valores del 20% más rico frente al 80% más pobre. Aquí al final, después de contar esto en otra boca del lobo, que fue la OCDE en París, contar una cosa parecida, ellos me sugirieron que en realidad en la literatura parece que lo que se llama el coeficiente de determinación, o sea, el grado de correlación lineal elevado al cuadrado, ¿no? Pero el grado de correlación lineal que hay entre la variable resultados y la variable condiciones socioeconómicas del estudiante mide bastante bien esta idea del grado de dependencia, ¿no? Así que cambié, uno escucha y miré las referencias de la literatura que ellos me indicaron y me convencieron de que era mejor hacerlo así. Así que, con respecto al libro, esta presentación cambia en este aspecto, como en realidad cambia muy poquito desde el punto de vista cuantitativo, pero conceptualmente está mejor elaborado. Coeficiente de determinación, básicamente lo que me dice es, dadas dos variables que se mueven más o menos conjuntamente, hasta qué punto la variabilidad de las dos es común, ¿vale? Por lo tanto, hasta qué punto están vinculadas una a otra, ¿de acuerdo? Y está comprendida entre 0 y 1, así que lo que hago es tomar, como lo que quiero medir es la equidad, no la desigualdad, sino la equidad, lo que hago es tomar la diferencia A1 entre R cuadrado. R cuadrado, cuanto más alto es R cuadrado, quiere decir que más variabilidad común hay entre condiciones socioeconómicas y rendimiento, y lo que quiero que sea lo contrario. Como está comprendido entre 0 y 1, pues le resto de 1 el valor que tenga. Si fuera un sistema perfectamente equitativo, R cuadrado sería 0 y el indicador valdría 1. Si, por el contrario, fuera absolutamente dependiente de quiénes son mis padres mi resultado, esto sería 1 y la equidad sería 0. ¿Vale? O sea que esta es la manera en que voy a medir la equidad. Bueno, esto es lo que acabo de decir ya. La diversidad en cuanto a equidad de los sistemas educativos considerados en su conjunto es pequeña. Ya era pequeña con el sistema anterior que había utilizado, también es pequeña ahora. De nuevo, usando el coeficiente de variación como medida de la dispersión, es 0,05. Si recordáis, el del rendimiento era de 0,1, 0,11, o sea que es como de la mitad. El otro ya era pequeño, este todavía más pequeño. Pero es interesante verlo, porque los países con mejores resultados son Macao, China, Qatar, curiosamente, que era uno de los peores en rendimiento, en equidad sale de los más arriba. Hong Kong y Macao estaban bien en rendimiento, también están bien en equidad, Islandia, y los peores, de nuevo aquí aparece Perú. Y esto ya nos da un mensaje que no es puntual. Es decir, esta idea de que, bueno, yo lo hago peor pero soy más equitativo, es falsa.
¿vale? Esta es una primera cuestión que hay que decir. Claro, bueno, no sé si es falsa o no, pero los datos no apoyan esta idea, para ser más preciso. Así que Perú, que era uno de los peores en rendimiento, también es uno de los peores en equidad. En España tenemos un valor de equidad mejor que la media de la OCDE. Por tanto, en este sentido es positivo. El sistema español es más equitativo en promedio que la OCDE. Las regiones españolas, sin embargo, son más diferentes que los países de la OCDE en cuanto a la equidad. Y de nuevo, los datos no apoyan la idea de que mayor equidad se obtiene a costa de menos rendimiento. Los datos no apoyan esta idea. Si tomamos el valor de la equidad de la OCDE como 1, vemos los niveles de equidad de Galicia, País Vasco, Canarias, Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, España. Y aquí tenemos Navarra, Andalucía, Asturias, Murcia, La Rioja. Si os fijáis, hay países que cambian del lado de la media española en cuanto a la equidad con respecto al rendimiento. Pero algunos, Andalucía está por debajo en los dos, Murcia también, y por arriba están País Vasco, está Galicia, está Aragón, está Cantabria, está Cataluña, está Castilla y León. O sea que no hay una relación clara entre calidad y equidad. Cuando, luego lo mencionaré, hago la correlación que hay entre equidad y calidad entre los países, el coeficiente de correlación que me dice si es positivo, que la relación es positiva, si es negativo, que es negativa, que es inversa. Todas las correlaciones entre equidad y rendimiento y equidad, calidad y rendimiento y calidad son positivas. Por lo tanto, no hay, digamos, trade-offs negativos entre unas cosas y otras. La calidad. Aquí lo que hago es recurrir a esa división de los 6 niveles de competencias y escojo los 2 últimos. Hay 2 ideas claves para justificar esto. Primera, que los estudiantes con mayores niveles de competencia son aquellos con mayores probabilidades de alcanzar niveles mejores de capital humano, ¿vale? La segunda, que los estudiantes con el nivel inferior, es decir, menos de 2, son los que tienen más probabilidades de tener dificultades en la vida laboral y social. Así que lo que hago, bueno, ya está puesto ahí, es lo siguiente. Escojo la proporción de estudiantes que hay en los niveles 5 y 6. Fijaros que un país podría tener el 100% de los estudiantes en los niveles 5 y 6 o en el nivel 1. Aquí uno no tiene por qué estar en todos los niveles. Simplemente a uno le gustaría que todos estuvieran a lo mejor en el nivel 5 y 6. ¿no? Escojo la proporción de estudiantes que hay en el nivel 5 y 6 y le descuento los que hay en el nivel 2, o sea, los que no llegan al nivel 2. ¿Vale? O sea, que lo que hago es, me fijo en la cola derecha de la distribución y penalizo los que tienen una cola izquierda gruesa, por decirlo de manera gráfica. ¿Vale? Más en concreto, esta es la forma en que lo hago. Esta es la forma en que lo hago. El indicador es el porcentaje de estudiantes que hay en los niveles 5 y 6 multiplicado por 1 menos el porcentaje de estudiantes que hay en el nivel 1. ¿Vale? De manera que cuanto más grande es este porcentaje, más pequeño es el valor resultante. Esta variable presenta una enorme variabilidad. Es decir, los países son muy distintos en esta variable. El coeficiente de variación es de 0. O sea, la desviación típica y la media son casi iguales. ¿Vale? Pues es casi 1. Y es más de 8 veces el valor del rendimiento. Así que hay una enorme variabilidad. Y esto fue una sorpresa. Esto yo claramente pensaba que era mayor, pero no tan grande la diferencia. El ranking de calidad lo encabezan de Shanghái, Singapur, Nueva Zelanda, Finlandia, que es más del doble, con valores de más del doble de la media de la OCDE. Alemania y Polonia están en torno a la media, y Austria y Eslovenia en torno a la mediana. De nuevo, al final, estas antiguas repúblicas de países de la antigua Unión Soviética, Azerbaiyán, Kirguistán, Kazajstán, están siempre en la cola, Indonesia. Estos no llegan al 1% de la media de la OCDE en calidad. Es decir, que los que están por encima son más del doble de la media, los que están al final están por debajo del 1% de la OCDE. En España el valor de la calidad es muy reducido, es menos de la media de la OCDE. Y la diversidad es mucho mayor que la OCDE.
O sea que la distribución de la calidad en España, primero, en promedio, es pequeña, y segundo, es mucho más desigual que en los países de la OCDE. Oscila entre 0,2, si la OCDE es 1, 0,2 sería Ceuta y Melilla, perdón, 0,2 sería Canarias o Baleares o Andalucía, 0,9 Castilla y León o Madrid. O sea, Castilla y León y Madrid están muy cerca de la calidad media de la OCDE, pero Andalucía está al 20%. Este es un poco el gráfico de la distribución de la calidad en España. Castilla y León y Madrid, y aquí tenemos Ceuta y Melilla, Andalucía, pero los que están por debajo de la media están muy por debajo de la media nacional. Y España tiene en torno, no llega, 0,5 estaría aquí, sería la mitad de la OCDE, España está por debajo. O sea que, como en la película esa de Houston tenemos un problema, aquí claramente hay un problema, y es el problema de que tenemos muy poca gente en los niveles superiores. No quiere decir que nuestros buenos estudiantes sean peores, y esto es una cosa importante. Nuestros buenos estudiantes no son peores que los buenos estudiantes alemanes o finlandeses, es que tenemos pocos. Esta es un poco la cuestión. El porcentaje que tenemos es menor, ¿vale? Y eso, en algún momento habrá que darle alguna pensada al respecto. Cuando combinamos el índice de desarrollo educativo, lo que hace es combinar estas tres cosas en un solo indicador y, por tanto, bueno, se van a compensar unas cosas con otras. El índice en su conjunto tiene una variabilidad que es como 4 veces la del rendimiento, o sea, 4 veces la del promedio de las notas o de los test, y es similar en la OCDE. En la mediana están Eslovenia y Portugal. Bueno, entre los 10 primeros países hay 5 asiáticos, lo cual también quiere decir que hay que ponerse un poco las pilas porque están yendo muy rápido también, comiéndose, digamos, avanzando hacia el futuro, porque estas son las generaciones del futuro. Las primeras 6 posiciones las ocupan países con valores que están por encima del 30% de la OCDE. Este es un poco el conjunto de países de la OCDE que están en cabeza, ¿no? Es decir, solo los de la OCDE: Finlandia, Nueva Zelanda, Corea, Japón, Canadá, hasta Reino Unido, que está en torno a 1,0,21. Y ese es el ranking global. Por tanto, el 1 no está porque no es de la OCDE, será Shanghái, etcétera. En la parte inferior del ranking hay países, de nuevo están Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguistán, que estos están en todas las colas de todas las variables, Panamá y Perú de nuevo, Tailandia e Indonesia, junto con algunos otros. En este gráfico lo que he hecho es para darnos una idea simplemente así de brocha gorda, de cómo se comporta los valores medios de los test y el indicador que yo he construido. Lo que he hecho ha sido poner aquí en el eje, aunque no están escritos, el eje horizontal, he puesto los países, los 65 países, y los he ordenado de mayor a menor indicador de rendimiento, ¿vale? O sea que este es el país que tiene los valores medios de los test más altos. Esto sería Shanghái, China, ¿vale? Y este sería seguramente Kirguistán. Y ahora he puesto con los mismos países, fijos en el eje, qué valores tienen del IDE. Entonces, si os fijáis, primera observación, la variabilidad es mucho mayor entre el indicador que yo propongo y este otro que es mucho más plano. O sea que con este indicador se recogen mucha más de las diferencias que hay entre los países de lo que es comparar las medias simplemente. ¿Qué significan estos picos? Son cambios en el orden de los países. Es decir, que este país, que aquí estaba aquí está más abajo, aquí está por arriba. O sea que cuando hacemos esto, si ordenáramos los países con el indicador en rojo, la ordenación sería distinta. Cada pico es un cambio en el orden que habría entre los países ordenados de mayor a menor valor del indicador del índice de desarrollo educativo. Esto simplemente para ilustrar que este indicador nos dice cosas nuevas y distintas a las que nos dicen los valores medios.